cada pastor, gracias porque tú a los hombres que llamas, a ellos les capacita, los habilitas. Damos gloria y honra por los hombres y mujeres que están acá, que tú has llamado a este servicio, el pastoral. Gracias por tratar con nosotros, gracias por hablar a nuestro corazón. Necesitamos escuchar tu voz, necesitamos que nos tomes de la mano derecha, necesitamos tu guianza. Y gracias por lo que estás haciendo y por los vasos que estás utilizando en este tiempo. A ti la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Como quiera que el tiempo es oro, tenemos ahora a nuestro hermano pastor Jorge Isea con nosotros en la administración de la palabra. Prepárese para tomar notas. Se me acercó un pastor y me preguntó si lo que estamos dando acá, ellos lo pueden recibir. Y voy a decirles algo, pastores, pastoras, todos los que están acá. Si usted dejó su número de teléfono acá, su nombre, número de teléfono, usted también copie nuestro número de teléfono para que lo voy a colocar en pantalla ahora, ¿verdad? Si lo tenemos. Tenemos el número de teléfono en pantalla. O síguenos en YouTube, así como lo ven, Iglesia Esbel. Si usted nos sigue allí, por esa vía le vamos a hacer llegar toda esta actividad. Le vamos a hacer llegar lo que hemos hecho acá, usted lo puede tener. Pero si usted también nos está llamando, ojalá coloquemos un número acá de teléfono, nosotros le podemos hacer llegar a su WhatsApp también más de este material y más de esta información. Es bueno que sepan que todas las láminas que hemos utilizado acá las puede recibir usted también. El hermano Pedro Chirino gustosamente las comparte, lo mismo que el pastor Jorge Isea comparte toda esta información para que le sea útil también, para que usted también la pueda utilizar, ¿verdad? Y compartir con los suyos. Y lo mismo con la palabra que nos comparte el tercer expositor, el pastor José Reyes Polanco. Otra cosa que también quiero decirles, hermanos, es que para efecto del festival, porque me acaban de llegar acá preguntándome, ¿cómo hago yo para ser parte? Quiero decirles lo siguiente, ¿no? Primero tenemos su número de teléfono, su contacto, porque usted se inscribió. Gracias, pastor. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos pueden brindar el mejor de sus aplausos? A mí me invitaron a una fiesta, a un lugar extraordinario. La verdad es que qué maravilloso privilegio me ha brindado el Señor en estos 2 días, esta jornada maravillosa, poder ver el rostro de la pastoral de mi querida ciudad, ¿verdad? Maracaibo, porque como muy bien lo dice la gaita, a cada instante te añoro. Me paso todo el tiempo pensando en ti. En verdad, Maracaibo, para los que estamos lejos, suspiramos por ella. Y saber que hay una pastoral comprometida, vigorosa, consolidada y adelantando lo que Dios ha comisionado en la eternidad de su amor para nuestra querida ciudad y nuestro precioso estado, nos trae mucha alegría y mucho gozo. Así que Dios sea bendiciendo, fortaleciendo, perfeccionando y haciéndoles 1000 veces más de lo que hoy son para la gloria y la honra de su precioso nombre. Pues ya después de deleitarnos con este abreboca que nuestro querido hermano Jorge nos brindó sobre gran parte de la anatomía patológica de la condición de la iglesia y de su proceso de entropía, de deterioro sistemático, como tristemente gran parte de la iglesia contemporánea, hoy por razones de marketing, por razones de éxito empresarial, por razones de éxito económico, han comprometido y han vendido sus primogenituras por un plato de lentejas.
Vamos entonces hoy a explorar, después de haber visto lo que no se supone debe ser la iglesia y cuáles son las implicaciones sociológicas de una iglesia deteriorada, pues una comunidad apóstata va a tener implicaciones en el orden social, aún político y económico de las naciones. Las ideas consagradas en este movimiento religioso, que tengo que decirlo, es uno de los movimientos que más se han generalizado en nuestro continente. Yo estoy muy al tanto y siempre muy pendiente de cuáles son los criterios con los que la iglesia contemporánea está creciendo, por lo menos del Río Grande hacia abajo, de México hasta la Patagonia, y vemos que hay una proyección de crecimiento. Hay un libro al que yo les recomiendo, y como esto no es una predicación, sino una conferencia, me voy a dar a la tarea pues de interactuar un poco más y de darme algunas libertades expositivas. Pero hay un libro que yo les recomiendo a todos los pastores, y en este caso nuestro querido hermano Pablo Alberto Deiros, de origen argentino, de Buenos Aires, escribió un libro sobre la historia de la iglesia latinoamericana, pero escribió un libro pequeñito que podría decirse que es un condensado de gran parte de las tesis consagradas en su monumental obra de la historia del cristianismo en Latinoamérica. Y ahí él decía, para el año 99, nosotros teníamos una proyección de crecimiento religioso de 10.000 creyentes por hora. Estábamos creciendo así en el continente. Para finales del siglo pasado, para ya inicios del año 2000, 10.000 personas por hora estaban conociendo a Jesucristo en nuestro continente. Esa era la proyección. Ya en Brasil, particularmente, estamos creciendo 4 veces más de los índices de natalidad que tiene el país, el gigante del sur. Y estamos a un paso en Honduras, Guatemala, El Salvador, de ser prácticamente la mayoría demográfica en términos de población. Sin embargo, hay una pregunta interesante y podemos ya ir poniendo las imágenes sobre la cosmovisión que cambió la historia. De alguna manera, esta particularidad que tiene el evangelio latinoamericano nos deja con un sinsabor, nos deja con un sinsabor. ¿Cuál ha sido la influencia que de alguna manera el cristianismo, por qué no vemos una impronta significativa, un cambio sustancial en las sociedades donde el evangelio está creciendo de manera casi exponencial? Donde el libro se llama El protestantismo en Latinoamérica. Ese fue Pablo Alberto Deiros, un condensado, como les digo, de la historia del pensamiento o de la historia de la iglesia latinoamericana. Importantísimo, interesantísimo. Se hace un análisis bien interesante de cómo estamos creciendo, por qué lo estamos haciendo, cuáles han sido los factores de crecimiento y cuáles son las proyecciones que tiene la iglesia para el mañana. Pero nos estamos encontrando con una interesante particularidad. Ustedes pueden ver que hay una diferencia sustancial entre los pueblos del Río Grande hacia arriba y los pueblos de Europa del Norte y los pueblos de Europa del Sur. Más allá de entretenernos con debates politológicos que parece que no nos vienen muy bien, los temas políticos, a pesar de que forman parte de mi formación académica, porque sí tengo que decirles que el tema, la politiquería, me parece una estupidez, pero las ciencias políticas me parecen un interesantísimo objeto de estudio. Cuando se estudia la política desde una perspectiva académica es algo muy distinto a lo que uno ve por los periódicos. Pero es interesante observar que hoy estamos ante un fenómeno migratorio donde la mayor parte de la gente se está yendo a los pueblos del norte o quisiera irse a los pueblos del norte. ¿Por qué? Por una prosperidad distinta a la que nosotros tenemos del Río Grande hacia abajo, por garantías jurídicas, sociales y por garantías, en este caso, estados de derecho que garanticen bienestar social. Muchos dirían, bueno, también en términos de educación hay mayor esplendor en esos pueblos. ¿Quién puede negar que la educación del norte de Europa, en este caso Alemania, Noruega, Suecia, Inglaterra, de alguna manera tiene un esplendor, y al igual que en los Estados Unidos con Harvard, Princeton, Yale, el MIT, en este caso en términos de formación universitaria? ¿Qué está sucediendo con estos países
¿y por qué del Río Grande hacia abajo nuestros pueblos no tienen una influencia cultural tan significativa como la que tuvieron los pueblos que abrazaron la reforma protestante de forma vigorosa? ¿Por qué, si el continente latinoamericano tiene un nivel de crecimiento casi con proyecciones exponenciales, no tenemos los mismos logros culturales que estaban lográndose, por ejemplo, desde la mitad del siglo XVII en adelante, en Europa, en los Estados Unidos? ¿Por qué no tenemos las mismas universidades? ¿Por qué no tenemos el mismo esplendor con nuestros hospitales? ¿Por qué no tenemos la misma realidad social que de alguna manera estos pueblos disfrutan? Hemos tenido distintas lecturas para esto. Y hay un libro de muchísima divulgación política por allí que se tituló Las venas abiertas de América Latina, escrito por Eduardo Galeano, muy mentado por gran parte del liderazgo social y político latinoamericano, y en ese libro se daba una interpretación. Fue porque nosotros fuimos saqueados, nosotros fuimos expropiados, enajenados de nuestro patrimonio social, económico, y tuvimos potencias foráneas que se encargaron de hacernos la vida infeliz. Un venezolano llamado Carlos Rangel escribió un libro titulado Del buen salvaje al buen revolucionario, donde decía: todo eso es una estupidez. Nosotros somos así, es porque tenemos un conjunto de ideas que han penetrado en el tuétano de nuestra cultura, que da razón de nuestra mediocridad social y política. De gran parte de nuestros quebrantos sociales son producto de la reminiscencia de modelos culturales generalmente vinculados al Vaticano. Y lo que él pretende demostrar es que los pueblos que fueron influenciados por el Vaticano, del Río Grande hacia abajo, son pueblos que se escudan y se refugian en la idea de que nosotros, tratando de buscar el consuelo de que un agresor foráneo da razón de nuestra miseria y de nuestra incapacidad para el desarrollo, y por otra parte existieron unos pueblos que abrazaron un libro en lugar de una institución y empezaron a experimentar transformaciones sociales muy distintas a las que nuestros pueblos vivieron. Yo quiero hoy hablar porque yo participo de una escatología dispensacionalista, premilenialista, pretribulacionista. Yo creo que el Señor está cerca y que el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Cuántos así lo creen? Estamos absolutamente convencidos de que sí será. Creo con todo mi corazón que ningún fenómeno político puede representar o anticipar lo que solamente la presencia del gobierno del Rey y Salvador Jesucristo, nuestro Rey, vendrá a implantar en la tierra. No es el gobierno de la iglesia y el control de las instituciones la que va a promover una redención política para que luego Cristo venga de manera metafórica a la tierra a través de la iglesia. Eso es lo que el Vaticano predicó desde la Edad Media. Yo creo que tendremos una presencia literal y todo ojo le verá. A su nombre sea la gloria. Así que creo con todo mi corazón que todo este panorama escatológico es real. Sin embargo, he notado, y esta ha sido una de las críticas que se le ha hecho al dispensacionalismo, y es que nosotros, atesorando la esperanza de un evento escatológico, muchos de nosotros en los años 80 decíamos: ¿y para qué vamos a estudiar si Cristo viene? ¿No se acuerda usted de eso? ¿Para qué vamos a estudiar si Cristo viene? Parece que es una pérdida de tiempo ponerme a hacer algunas agendas y programarme en el mañana. Cristo viene mañana. ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a montar una empresa? ¿Para qué voy a diligenciar algunas actividades? Y después de todo, la inminencia de mi esperanza parece que es un elemento paralizante de cualquier gestión práctica en la dimensión pública o social. Yo debo esconderme en la iglesia esperando que el evento escatológico llegue, en una suerte de ostracismo monacal, esperando de que el cumplimiento de estos eventos escatológicos tenga lugar, y yo me voy a quedar en la inacción social, educativa. Creo que la iglesia se metió en el salero y dejó de ser un factor de influencia social, en gran parte por una mala interpretación de lo que consideramos es la esperanza bienaventurada de la iglesia. Debemos trabajar como si Cristo viniera dentro de 1000 años, pero debemos vivir en la esperanza y en la santidad de como si viniera hoy.
Debemos esforzarnos. No, si viene, que me encuentre trabajando, vale. No me encuentre como aquel negligente que enterró un talento diciendo: es que yo sé que tú eres demasiado riguroso. Dígame si yo hacía una mala gestión de lo que me diste. Yo prefiero esconder esto. No. Que nos encuentre el Señor trabajando, diligenciando. Que nos encuentre adelantando el proyecto que como iglesia y nos comisionó como iglesia. Ahora, vamos a tratar de demostrar, y aquí les voy a dar algunas referencias bibliográficas interesantísimas. El libro que transformó el mundo, de Manwalby, de alguna manera es una referencia fundamental para algunas de las ideas que estamos compartiendo en el día de hoy. Otro pensador fue Max Weber en su Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo. Otro es sin duda alguna nuestro querido hermano César Vidal Manzanares, con la influencia del cristianismo en la cultura occidental y la influencia de la reforma protestante en la cultura occidental. Ahí ustedes pueden tener algunas referencias bibliográficas que seguramente le van a orientar sobre este. Creo que yo va a ser un interesante abrebocas para ver qué sucede en nuestras sociedades cuando la iglesia hace el trabajo bien. ¿Qué sucede en nuestra realidad nacional, social, cuando la iglesia es auténtica sal y es luz de las naciones? Cuando en lugar de estar haciendo del evangelio una mercancía, vendiéndola al mejor postor, con mercaderes y caudillos, con mesías, porque eso es lo que traduce de la lengua griega a la lengua castellana, un ungido es un Cristo. Estos presuntos Cristos, que son realmente anticristos, cuando usted ve algunas de sus conductas y sus agendas mercantilistas, usted puede darse cuenta, pues de allí el exudado cultural de esas interpretaciones bíblicas va a ser muy distinta a la que las Sagradas Escrituras nos enseñan como verdad. Vamos a ver qué sucede en una nación. Porque a partir del siglo XVI, ¿cómo se parece la iglesia de hoy a la iglesia del siglo XVI? Estaba un sujeto, el Papa León XIII, tengo que hacer un poquito de historia y ojalá que no se molesten por eso, porque la historia, déjenme decirlo y se lo voy a decir a los pastores más jóvenes que quizás tienen menos resistencia en términos de paradigmas, menos parálisis paradigmática en muchas ocasiones a los cambios. Pero en este caso, un cambio para bien, viene muy bien estudiar la historia. Y cuando yo quiero estudiar algo, siempre lo hago desde una perspectiva histórica. Aquí les doy un dato metodológico que yo empleo en mi investigación. Si yo quiero estudiar sociología, me busco un libro de historia de la sociología. Ahorita estoy estudiando economía de manera autodidáctica, pues estoy estudiando historia de las ideas económicas y trato de proyectar eso en su desarrollo histórico. Cómo fueron los orígenes, cómo se desarrolló, cómo fueron los debates que se dieron. Y eso me permite anticipar muchos de los debates que yo no tengo que dar innecesariamente porque ya se dieron antes. Estudio de manera histórica. Ahora, cuando estudio la realidad social y cultural de nuestros pueblos, nos encontramos con que el siglo XVI se parece mucho al de ahorita. Un papa, el Papa León XIII, el Papa León X, en este caso, inspiró una obra con Nicolás Maquiavelo que se tituló El Príncipe de Maquiavelo. Imagínense. Maquiavelo fue censurado hasta 1924 por el Vaticano porque en el prólogo de esa obra se decía que el mejor modelo para la gestión pública que él interpreta en ese libro era el mismo Papa. Él dice: yo lo celebro usted porque usted es el mejor modelo de un lobo disfrazado de oveja que yo puedo encontrar. Y usted es la encarnación perfecta del hombre que yo consagro en este documento y yo le dedico esta obra a usted. Imagínese usted. Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, y como decía mi profesor de filosofía política, en realidad lo que era un periodista de la Realpolitik. ¿Cómo es el poder asqueroso detrás de la gestión, de la fachada social del poder? Bueno, este papa dijo, bueno, hoy la Toscana, la Florencia, que hoy es un destino turístico, ¿verdad? Fue financiada gran parte del esplendor del Vaticano y de la Florencia que ustedes hoy conocen a través de la venta de indulgencias. Él dijo: chico, ¿cómo yo hago unos cobritos de más? Porque los tiranos son muy buenos decoradores. Y dijo, bueno, una de las maneras que podemos hacer es, como tú eres el vicario de Cristo en la tierra y como tú tienes las llaves de San Pedro, tú dices quién entra y quién sale ahí. Vende eso.
Y Texel, el tesorero que tenía, dijo: tan pronto caiga la moneda al fondo del alfolí, así brincará el alma de su ser querido del purgatorio para el cielo. Y la gente fue en estampida a sacar a los viejos sinvergüenzas del purgatorio. Y dijeron: vamos a dar, y vendían indulgencias, ¿no? Hubo un caso interesantísimo de un tipo que compró la indulgencia y luego robó el Vaticano. Y después le dijo: bueno, usted tendrá condenación. No, ya yo la compré. Ya yo compré la salvación, ya yo tengo garantizado. Y usted estudia la historia de la iglesia renacentista, es interesante. Hubo un pirata bucanero llamado Juan 23. Imagínense esto. Tuvieron algunos Juanes 23 más adelante, ¿no? Él era un bucanero, traficante y pirata asesino, y el tipo se había dado la tarea de matar, asesinar un bojote de gente, y compró el obispado de Roma. Y él dijo: yo tengo que ser papa porque ese es el tipo más influyente del mundo. Miren, ese es el evangelio sin Cristo. Ahí es las consecuencias lógicas de los que quieren interpretar la iglesia como una plataforma de poder. No se extrañen que hoy tengamos personas haciendo lo mismo en el seno de la iglesia protestante, de la iglesia evangélica. Se escucha que están vendiendo iglesias. Te vendo la iglesia, tiene tantos miembros y da tantos diezmos. Si no me lo cuenta una persona seria, yo no me lo puedo creer. Pero cuando estudio historia de la iglesia, me doy cuenta que eso pasó. Y cuando lo fueron a oficiar y le fueron a echar la unción, ellos esperaban que bajara una paloma, como en el evento del bautismo. Pues la historia dice que llegó una lechuza y empezó a revolotear por toda la iglesia, y con palos y picos empezaron a correr a la lechuza, y la gente se reía diciendo: de menuda forma descendió el Espíritu Santo en esta ocasión. Esta es la triste historia de una iglesia que dejó una impronta lúgubre en la historia. Pero cuando este mercantilismo ya hartó a en este caso, sí, franciscano, dijo: chico, la Biblia dice algo distinto, el justo por la fe vivirá. Volvamos a la escritura, volvamos a la fuente, vamos a la norma infalible de fe y de conducta, y yo me niego a que mi fe esté articulada por algo distinto a lo que este libro dice. Allí la historia tomó un rumbo distinto, tanto en Europa como en América, luego posteriormente. Vamos a ver algunas implicaciones. Ya está bueno de este prólogo, ahora sí vamos a empezar. Veamos cuál es la visión del trabajo que nos legó la Reforma y que nos legó la literatura bíblica. Permítame decirles algo. Aristóteles fue el preceptor de un gran general del ejército macedonio, en este caso Alejandro Magno. En su libro La Política, Aristóteles había dicho de que habían personas que habían nacido por naturaleza para ser esclavos. Son menos competentes, son pueblos que no saben hablar. De hecho, la expresión bárbaro viene del verbo griego bareo, estar entorpecido. Estos mal hablados, chicos, que no saben hablar. Yo hago bien en sujetarlos políticamente y decirles que ellos tienen que estar bajo mi égida para darles civilidad, para darles luz, para darles orientación, y ellos trabajan para nosotros. Y la esclavitud se legitimó y se legalizó gracias al pensamiento de Aristóteles en su libro La Política. Estos pueblos inferiores, chicos, que no pueden trabajar, no, que deben trabajar para nosotros. Porque el trabajo manual es algo indecoroso. Déjale el trabajo manual a los de baja condición. El trabajo excelso es el intelectual. El trabajo excelso es el de la academia, el que hacía Aristóteles y Platón, el que hacía el esplendor de la academia de Atenas. Pero el trabajo de la manufactura, el trabajo industrial, el artesanal, déjale eso a los de baja condición. Y se generalizó este concepto no solamente en el mundo antiguo, sino también en la concepción del mundo, luego que el Vaticano lo integra, después que cae el Imperio Romano y da inicio el Sacro Imperio Romano, y Roma dijo: los pueblos que no son cristianos son los pueblos que debemos oprimir políticamente para evangelizarlos. Y como el trabajo, como nos lo decía Aristóteles, porque no están citando la Biblia,
el trabajo es indecoroso, que ellos trabajen por nosotros. Y vamos entonces a dejar que ellos trabajen y que sean ellos los que tengan la fuerza laboral y se encarguen de la producción, porque después de todo el trabajo excelso es para nosotros. Ensuciarnos las manos nunca. Esta concepción pagana, infernal y diabólica tiene sus orígenes no en el pensamiento judeocristiano. El pensamiento judeocristiano irrumpió en el siglo I con el apóstol Pablo, quizás el hombre más influyente que ha tenido el mundo en Occidente, diciendo lo siguiente: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y los pueblos que no abrazaron este libro, sino que, al igual que el Vaticano, decían: ¿para qué vamos a leer la Biblia si tenemos un tipo que está hablando de parte de Dios? Y ustedes pueden ver ahorita algunos apóstoles mayameros diciendo: usted puede vivir como dice este libro. Y eso está muy bien. Pero yo tengo una mejor manera de interpretar cómo vivir por lo que Dios está diciendo a través hoy de mi ministerio. Y esta idea ya le está quitando el rigor de que la Biblia es la norma indiscutible de fe y de conducta, y le está dando un caudillo religioso la norma de la fe. Si yo afirmo lo que un hombre dice y no lo que la Biblia dice, incurro en una transgresión seria, mis queridos hermanos. Y uno de los grandes riesgos de una iglesia así es que va a generar una sociedad asistencialista, donde el Estado está obligado a darme, donde yo, ¿por qué? El mejor político, la mejor elección, el que me haga trabajar menos. ¿Para qué voy a trabajar si me van a dar 2 bolsas? ¿Para qué? El trabajo no me hables de trabajo, porque mientras menos esfuerzo, mejor. Y el mejor líder es el que me mantenga. Y yo hago un chiste con un tipo que está en la televisora regional de Falcón, que sale sin franela, en chores, ¿verdad? Todo desaliñado. A la 1 de la tarde se había recién parado. Sale así todo ladeado. Es que aquí no le dan casa a uno. Es que aquí no le dan una casa a uno. Esa suerte de parásito, ¿de dónde surge esta visión parasitaria? De la concepción pagana de que el trabajo es ignominioso. La concepción pagana de que yo no debo trabajar porque esa es una labor indecorosa. E incluso el Vaticano había enseñado hasta el siglo XVIII de que el trabajo manual se le debía dejar a los paganos. Parece que tuvieron que recogerla, y cuando se estaban dando cuenta de las implicaciones de estas ideas, ya era muy tarde. Mientras que los pueblos que abrieron la Biblia, el norte de América y el norte de Europa, se dieron cuenta: tenemos que trabajar porque es una de las maneras de honrar a nuestro Dios. Porque el trabajo no es una maldición. El trabajo dignifica. Y cuando un pastor empieza a decirle eso a la gente quiere trabajar, ¿vale? Y dice: ¿por qué no voy a emprender si Dios está comprometido a bendecir la obra de mis manos? En lugar de yo pensar quién me va a dar, ¿por qué yo no trabajo con mis propias manos y busco dirección? Me preparo, me esfuerzo y empiezo a buscar dirección para mi propio emprendimiento. Invoco la dirección de mi Dios, le pido luz, le pido sabiduría. Y eso es lo que permitió que mientras en el Río Grande hacia abajo, la mayoría de nosotros estábamos esperando que un caudillo mesiánico viniera a redimirnos de nuestros quebrantos económicos, en el norte de los Estados Unidos, en el norte de América, en el norte de Europa, las sociedades estaban trabajando como criterio de dignidad espiritual, porque el calvinismo así lo enseñó. El catolicismo había dicho que el trabajo era una maldición de Dios. Y los que volvieron a abrir la Biblia dijeron: no es una maldición. Dios puso a trabajar a Adán antes de la caída. La maldición es que va a tener aflicción acompañado al trabajo. Pero el trabajo yo lo comisioné desde antes de la caída. Y luego en el Evangelio el mismo Señor afirma de que Él trabaja desde el principio. Así que las sociedades que abrieron la Biblia
Y las iglesias que abrieron la Biblia y las iglesias que abren la Biblia hoy le van a enseñar algo diferente a la iglesia, y esa iglesia le va a enseñar a los hijos otra cosa diferente, y esos hijos en las escuelas y en los trabajos serán factores reproductores de valores muy distintos, y vamos a tener sin duda algunas sociedades muy distintas cuando estos valores se integren dentro de nuestra agenda ética de vida. No es una maldición el trabajo. Vamos a ver qué otra idea. La visión del trabajo tuvo una implicación formidable en el desarrollo industrial de estas sociedades. Vamos a ver cuál otra formidable impronta nos dejó esta gente. La educación. ¿Saben que mientras que en la España del siglo XVII, Felipe II decía, está prohibido que los jóvenes vayan a estudiar en otras universidades, las iglesias, Ginebra tenía la primera escuela gratuita, universal y obligatoria del mundo occidental, la fundaron los reformados en Suiza. Y dijeron, vamos a poner a estudiar a estos muchachos. Una impronta fundamental la vamos a ver con este sencillo dato. El Mayflower, esa embarcación que salió de Inglaterra, luego llegó a Holanda y por último atravesó todo el océano Atlántico para llegar a las costas americanas, era una comunidad de puritanos, quizás uno de los movimientos espirituales más importantes de la historia protestante. De hecho, Spurgeon tenía dentro de su literatura 1000 volúmenes de la literatura puritana. Él afirmaba que eran los más influyentes de su pensamiento teológico. Martin Lloyd-Jones así también lo dijo y tenía 2000 títulos de puritanos en su biblioteca. Estos hombres surgen de allá buscando nuevos espacios de libertad espiritual para poderle dar expresión a su fe, porque la iglesia estatal inglesa de alguna manera ejercía opresión política sobre la iglesia y buscaron nuevos horizontes. Pues ese barquito de alguna manera salió con un número de 80% de los hermanos que venían en ese barco sabían leer y escribir. Las mujeres, el 70% sabían leer y escribir. De la comunidad de los cuáqueros que fundaron esa comunidad, ¿ustedes se acuerdan de la avena cuáquer? Ese que sale en la foto es un cuáquero. Ese cuáquero, el 100% estaba alfabetizado. ¿Por qué? Porque para los judíos y para los cristianos reformados era absolutamente necesario acercarse a la Biblia y leerla. Yo no podía dejar que otro la leyera por mí. Yo quiero leer yo mismo lo que Dios dice, y ya está bueno de que yo escuche la voz de Dios a través de otra persona. Yo la quiero escuchar yo. Así que los protestantes y los judíos se dieron a la tarea de enseñar a leer y escribir a sus comunidades para que pudieran leer la Biblia ellos mismos. Esto para el siglo XVII, la primera mitad del siglo XVII, el 80% estaba alfabetizado, mientras que en el catolicismo y en estas visiones nicolaitas de la espiritualidad, solamente el 10% de la población sabía leer y escribir en Venezuela de finales del siglo XIX. ¿Por qué? Porque usted puede ser católico y no necesitar leer la Biblia. ¿Para qué voy a leer la Biblia si el cura dice, y además la dice en latín? Había una viejita en Urumaco, el pueblo de donde es mi familia, que decía, ese cura sí sabe. ¿Y qué dijo? ¿Le entendiste? No, por eso es que digo que sabe mucho, porque no le entendí nada. Y ese es el tipo, yo vengo con hermenéutica, homilética, escatología y neumatología, hermano, a predicarles a ustedes. Y una viejita se paró y dijo, hermano, no se preocupe, yo también vine con muchas enfermedades y el Señor me sanó de todas ellas, no se preocupe. El Señor me sanó de todas ellas. Lo cierto es que se podía ser un católico y ser un santo sin aprender a leer y escribir. ¿Por qué? Porque no es necesario acercarse a un libro. Basta con la observancia del aparato litúrgico. Ciertos ritos, ceremonias, yo como, hago, me muevo así, hago para acá, me siento, me agacho, hago esto y ya cumplí. Ajá, pero aquí tenemos un libro de preceptos que tengo que interpretar. Pues los pueblos que hicieron eso fundaron universidades que están dentro de las 100 mejores universidades del mundo en este momento. Y los pueblos que tuvieron la impronta del Vaticano
no están dentro de la lista de las 200 mejores universidades del mundo. Yale, Princeton, Harvard fueron fundadas por cristianos que estuvieron preocupados por la formación de sus hijos y se dieron cuenta de que tenían que ejercer labores magisteriales también de investigación. El tema es que nosotros en Latinoamérica seguimos pensando como una minoría y estamos incurriendo en el error de Orígenes cuando escribió contra Celso aquel manuscrito donde Celso le decía a Orígenes: pero si los cristianos se hacen mayoría, tendrá que desaparecer el ejército de los estados. ¿Por qué? Porque ustedes no empuñan armas. A lo que Orígenes respondió: cuando nosotros seamos mayoría, se van a acabar todas las guerras en el mundo. Lo interesante es que eso no pasó. Y cuando la iglesia evangélica se es mayoría en los Estados Unidos y tuvieron que delegar la educación y la administración pública, no la pudieron poner en manos de otra gente, sino en de los creyentes. Van a tener que ser creyentes los que dirigen, porque usted lee la Constitución Fundacional de los Estados Unidos y parece una carta redactada por pastores. Y el versículo más empleado es este: maldito el hombre que confía en el hombre, porque el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. Así que se dieron cuenta, tenemos que enseñar a leer y escribir, porque el Señor dice en su palabra que entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. El libro de Proverbios es un cántico a la sabiduría y el conocimiento. Y dice en todos sus capítulos cosas como estas: justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida, todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que hallan sabiduría. ¿Por qué resistimos el conocimiento y la sabiduría? ¿Por qué es tan antipático para nosotros? Porque hemos identificado el conocimiento con las élites. Y decía Pablo Alberto Deiros: los evangélicos tenemos un profundo espíritu antielitesco. Nos molestan los ricos y los sabiondos por nuestros propios orígenes sociales. Pero no se trata de promover élites ni personas que estén ostentando estatus. Se trata de promover calidad y proyección de vida a través de valores auténticos del evangelio. Así que esas comunidades que enseñaron a leer y escribir a la iglesia y a las sociedades terminaron siendo las que hoy están en la vanguardia académica del mundo. Miren qué otro cambio sustancial tuvimos en otros lugares y en otras esferas. Vamos a ver en la ciencia. Nosotros tenemos desde nuestra cultura, en la visión medieval, cómo se pega una enfermedad. Aquí cuando da conjuntivitis, la gente dice: no le mires a los ojos porque se te pega. Y uno andaba así: muchacho, ¿cómo estáis? Se te pega. Si le das la mano por contigüidad, y uno cree en el sereno también. Uno dice: tú pones el cuchillo en el sereno y el sereno parece que le otorga una propiedad mágica al cuchillo. Ya el sereno lo tocó y ese cuchillo ahora está apto para picar la cebolla morada. Y ahora sí, desde una perspectiva antropológica, eso es magia homeopática. Y nosotros como evangélicos, tristemente, por no habernos renovado en el espíritu de nuestro entendimiento, como decía Pablo, tenemos algunas prácticas mágico-homeopáticas todavía en nuestras concepciones del mundo. Aquellos que están echando sal encima a la gente. Personas que creen que si le dan la mano a otra persona se le va a pegar un demonio. Pero es que ¿acaso la Escritura no dice que mayor es el que está en mí que el que en el mundo está? Y que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Pero ¿cuál es el temor a tocar a alguien o interactuar misionológicamente con alguien? Lo cierto es que la ciencia, para ser ciencia, tuvo que desarraigarse de un conjunto de prejuicios. Y fue Newton y la revolución científica a partir del siglo XVI y XVII la que se dio cuenta: chico, el universo, cuando abrimos la Biblia, nos damos cuenta de que el que creó el universo es un ser racional. Dios lo creó con orden, como nos lo dice, con medidas, con leyes. Yo suspendo un cuerpo, ¿verdad? Si yo suspendo esto,
cae a 9,8 metros por segundo al cuadrado en cualquier lugar del mundo. Esto yo lo suspendo y va a caer en ese proceso de aceleración continua. Aquí en Venezuela, en los Estados Unidos, en los polos, hay quizás una diferencia. Pero ¿por qué yo puedo llegar a esta conclusión? Porque cuando abrimos la Biblia, miren lo que dice Jeremías. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas. Hay leyes en el universo. Hay principios que yo puedo predecir. Y eso fue lo que llevó a que Newton, Pascal y los grandes intelectuales y científicos, déjenme decirles algo. Mis queridos hermanos, el 87% de los premios Nobel de ciencia tienen un origen judeo-cristiano. El otro 13% se lo reparten unos ateitos. Tenemos la idea de que la ciencia es enemiga de Dios. La ciencia mal entendida es la enemiga de Dios. Pero gloria a Dios por las ciencias médicas. Gloria a Dios por los adelantos que hoy me permiten amplificar el sonido, que me permiten modificar el clima, que me permiten tener una luz eléctrica que puede permitir una reunión como esta. En el siglo XIX, Spurgeon tenía que hablar a 10,000 personas sin esto. Y en su libro Discursos a mis estudiantes, si no tenían una caja torácica amplia, él los desechaba de la escuela. No vas a poder hablar en público. ¿Por qué tenemos estas bendiciones? Porque dijeron, si Dios está detrás de la creación, yo puedo entonces modificar y traducir estas pautas regulares del comportamiento del universo en vocabulario matemático. Y puedo decir que la velocidad es igual a espacio sobre tiempo, y la fuerza es igual a la masa por la velocidad, a la aceleración. Y puedo decir que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz, porque el universo se me hizo predecible, porque existen leyes que gobiernan la conducta del universo, porque el Dios del átomo es el Dios de la creación. Hoy yo puedo entonces decir que la ciencia, bien entendida, tiene su origen en Dios también. Así que mientras nosotros estábamos escondiéndonos de la ciencia, los que abrieron la Biblia la estaban investigando. Y eso hizo un universo formidable de diferencia en las comunidades que abrieron la Biblia y las comunidades que no abrieron la Biblia. Se están dando cuenta que en muchos de nuestros pensamientos seguimos siendo católicos. Seguimos siendo protestantes sin reforma. No, yo no quiero estudiar. Yo no quiero enseñarle a la gente eso porque eso agrede mi estatus. Dígame si la gente estudia más que yo. Y si la iglesia tiene más competencias académicas que yo, pierdo autoridad. No dejes que el resentimiento social entorpezca lo que Dios tiene para la iglesia. Y en este caso, la auténtica visión es que la gente que abrió la Biblia fueron pueblos que de alguna manera hoy tienen un universo de diferencia, y en esos pueblos donde este libro fue la norma infalible de fe y de conducta, tienen adelantos científicos que le invitan a usted a viajar cuando hay un problema médico. Vamos a ver qué otras realidades sucedieron allí. Primacía de la ley. Mis queridos hermanos, es interesante que usted vea cómo en nuestros pueblos latinoamericanos y en nuestros pueblos contrarreformados, donde el Concilio de Trento prevaleció, esta fue otra característica distintiva. Los líderes tenían más fuerza que las leyes de las naciones. Yo soy el Estado. Yo soy la norma del Estado. Lo que yo digo es lo que se tiene que hacer. Pero cuando los pueblos reformados y los pueblos que abrazaron este libro como norma de fe se dieron cuenta y diciendo, chico, más allá de la Biblia no puede estar nada. Mi autoridad como pastor, yo le digo alfa y omega esto. En el momento en que yo le demande a usted algo distinto a lo que la Biblia enseña, yo los he liberado a usted de la responsabilidad de la sujeción. Yo no le puedo a usted pedir sujeción irrestricta, porque mi autoridad reposa es en la capacidad de yo decirles lo que Dios dice en su palabra. Yo no puedo llegar aquí arbitrariamente y decir, ve, aquí dice este libro esto, pero yo digo otra cosa. Sí, yo sé que eso está en la Biblia, pero déjalo así porque peor para ella, mejor como digo yo.
Este modelo de liderazgo caudillista, donde yo estoy por encima de la ley, lo enseñó el Vaticano también. La Biblia no es suficiente y lo enseñan los apóstoles de hoy también. La Biblia, ¿para qué la Biblia? Dios está hablando a través de mí de una manera diferente y quizás más ungida. No basta la Biblia, está muy bien ella, pero no es suficiente. Hace falta lo que yo te tengo que decir también. Y este modelo espiritual, cuando tú lo traduces en vocabulario político, es el político que luego dice, la ley dice eso, pero el Estado soy yo, y aquí se hace lo que a mí me da la gana. Se está dando cuenta cómo el desarraigo a la literatura bíblica tiene implicaciones prácticas y éticas muy serias. Pues para nosotros los cristianos, y este fue el debate que tuvo Calvino con el cardenal Sadoleto, cuando Sadoleto le afirmaba diciéndole, mira, para fundar a Ginebra tenemos que fundarla con el testimonio de la Biblia, como no, pero también a través de las tradiciones y del Papa. Y Calvino le decía, no, la Biblia sola. Aquel decía, el Papa y la tradición, no, la Biblia sola. Porque si ponemos normas distintas, vamos a esclavizar al pueblo a la larga. Pues aquí tenemos entonces la evidencia de un modelo político que cada vez que llega un líder y un caudillo, creemos en caudillos y en mesías porque tenemos la concepción de que los que nos van a redimir no es la observancia de una ley y de principios, sino un líder carismático el que puede transformar nuestras realidades. No, cada vez que llega un caudillo se va a montar y va a modificar leyes para hacer un mundo a su medida. ¿Qué nos propone la Escritura? Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Así que los pueblos que creyeron esto empezaron a decir, no le podemos dar el poder irrestrictamente a un hombre, porque siempre cuando le entregamos el poder irrestrictamente va a degenerar en tiranía. Tenemos que dividir el poder en poderes ejecutivos, legislativos y judicial, crear controles y balances para que si alguno de ellos quiera con prepotencia quererse imponer sobre los demás, existan dos poderes que le digan, ya va un momentico, no hagas esto. Hay un principio de ley que debemos respetar y está por encima de nosotros. Nuestras instituciones tienen que ser más vigorosas que nuestros líderes. Nuestro libro tiene que tener más autoridad que la opinión de un pastor carismático. Así que a la ley y al testimonio, porque si no es así, es porque no les ha amanecido. Y cuando un pueblo aprende esto, aprende a elegir bien en quién encomendar gran parte de la dirección social de una nación. ¿Se están dando cuenta, o creo que no, de las implicaciones formidables que tienen algunas de estas ideas en el orden práctico? Vamos a ver otra reflexión más. La división de poderes, ya la anticipé, sigamos con la siguiente. El cristianismo y la dignidad humana. Ya estamos cerrando, ya me queda poco tiempo. Pero hemos visto cómo cuando se abrió la Biblia se afecta fundamentalmente la educación. La ciencia crece porque el cristiano sabe de que el universo está creado por leyes y son susceptibles de investigación. El libro de Proverbios dice que Dios invita a conocer y cultivar la ciencia, y luego en Romanos nos dice de que la misma creación da testimonio de la gloria de nuestro Dios. Ahora nos están hablando del cristianismo y la dignidad humana. ¿Por qué existió la esclavitud en nuestros continentes? Por un mal púlpito también. ¿Por qué se esclavizaban a los negros? ¿Por qué se esclavizó a los indígenas? Anoche di un destello de esto. Y una de las razones es porque se decía, chico, estas personas que descubrimos en América no son personas. Se parecen, pero no son. Son monos sin rabos, decía Juan Ginés de Sepúlveda, el teólogo peruano que ejercía labores en la Universidad de Lima.
Luego nos encontramos con teólogos y pastores, expositores, y todo el Vaticano se dieron a la tarea de decir y respaldar: necesitamos una fuerza laboral en el nuevo continente. ¿Quién puede trabajar por nosotros? Porque después de todo el trabajo es ignominioso. Pues allá en el África hay unas personas que parecen gente, pero tampoco son. E hipócritamente muchos de estos expositores llegaron a decir desde sus púlpitos: ellos no necesitan ni siquiera conversión porque son talking monkey, son monos que hablan. ¿Por qué esto pasó en la iglesia? ¿Por qué esta degeneración y por qué algunos predicadores llegaron incluso a abogar por la esclavitud? ¿Por qué vemos personas de primera y personas de segunda? ¿Por qué le damos un trato preferente a un rico y al pobre no lo tratamos igual? ¿Por qué si llega alguien con vestido andrajoso lo ponemos de último, y si llega alguien con vestido espléndido y con anillo lo sentamos en las primeras sillas? ¿Por qué de alguna manera le damos un trato diferente a algunas comunidades y a otras no? ¿Por qué al rico sí y al pobre no? Porque no hemos abierto la Biblia. Porque la Biblia, una vez más, cuando se utiliza el púlpito con propósitos de poder, miren lo que sucede cuando este libro no es abierto. Hoy están peleando por la dignidad de las mujeres, y en el siglo primero el que realmente le devolvió a la mujer su dignidad es la literatura bíblica. Hoy usted puede ver, si usted ve los anales de la historia, en el siglo primero uno de los datos interesantes es que la mujer no era considerada un humano en realidad. En las democracias las mujeres no podían votar, los niños tampoco. Y las mujeres, si nacía una niña, hay una carta de un sujeto que decía: a mi amada, un general, un soldado del ejército romano, le escribía a su mujer diciendo: a mi amada con todo mi amor. Una paráfrasis les voy a dar: te extraño y anhelo el día de poder abrazarte. Me han dicho que esperas un bebé. Con qué alegría se ha llenado mi corazón al escuchar de que viene un bebé en el camino. Si nace hombre, consérvalo. Si nace mujer, tú sabes qué hacer, mátala. Quien te ama con todo tu corazón y espera verte, puso el nombre luego y se despidió románticamente de su amante. Si nace mujer, mátala. No nos es útil. ¿Por qué se le dio ese trato ignominioso a la mujer? ¿Por qué hizo falta entonces abrir la Biblia para que nuestra cultura le diera el estatus jurídico y de dignidad que la mujer tiene? Chico, hay que abrir la Biblia y leer este pedacito. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Él recogió al negro, al blanco, al mujer, al hombre, al esclavo y al libre, e hizo una unidad que llama la iglesia. Pero increíblemente los pastores no lo decían, porque no quisieron ser sal y no quisieron ser luz. Eso es hablar de política. Eso no es hablar de política. Eso es llevar los valores del evangelio al orden social y ser auténtica sal y luz de las naciones. Es oponerse a la injusticia donde la veas. Chico, esto no debe, él no merece ese trato. Porque a pesar de que tú ves allí una persona al que le niegas la identidad y la dignidad, el Dios al que yo sirvo puedo verlo reflejado en él. Dale trato. Si tú lo tratas mal a él y le rindes culto a tu Dios, tu culto es un culto hipócrita. Eres un protestante sin reforma, eres un pentecostal sin Pentecostés, eres un bautista sin el bautismo del Espíritu. ¿Se está dando cuenta, mi querido hermano? Quizás la iglesia no tiene una mayor pertinencia, es porque le da miedo pensar en estos términos. No, la ciencia, los ateos salen de allí. Eso lo hace un poquito de ciencia. El que la conoce bien sabe que toda la ciencia apunta a Dios. Los derechos humanos, pues tenemos pudor. No es sabio defender a los desvalidos, porque después de todo nos metemos en problemas.
los cobardes tampoco tendrán lugar en el reino de los cielos, dice el libro de Apocalipsis. Y usted tendrá que predicar el evangelio con todas sus letras, aún al costo de la persecución y del exilio. Pues con esto quiero decirles, claro que la iglesia apóstata tiene implicaciones formidables en el orden social e integral de la vida. Pero qué implicaciones formidables tiene la fe bien entendida también. Veamos ya para seguir cerrando. Como dijo un economista una vez, usted tiene dos maneras de vivir. O vive por el sudor de su frente o vive por el sudor del frente. Puede vivir de dos maneras. ¿Qué está sucediendo hoy? Miren y permítanme decirles esto. Yo sé que quizás esto le va a llevar algún tiempo metabolizarlo. Quiero negar algunas implicaciones. Yo soy profesor de lógica y me voy a anticipar algunas conclusiones que yo no dije. Yo no estoy diciendo que la iglesia tiene que conquistar instituciones para que Cristo reine en la tierra de manera metafórica. No, esta no es una propuesta milenialista. Es una propuesta que viene a poner en perspectiva cuál es el valor misionológico de abrir la Biblia en las sociedades. Que gran parte de los quebrantos que estamos viviendo como nación es porque estamos encerrados perdiendo una batalla cultural, cantando cánticos de victoria en nuestros templos. Y no le hemos dicho al mundo algunas de estas realidades. ¿Qué tal si tuviéramos púlpitos que le dijeran a la gente, chico, más allá de lo que el pastor dijo es lo que la Biblia dice? Y más allá de lo que diga un político es lo que la ley de la nación establece. Ese respeto por la ley, por la autoridad, por la supremacía de la ley, que nos invita a vivir en otros países, quizás pudiéramos tenerlo en nuestras propias realidades si empezamos a predicar que el caudillo de la iglesia no soy yo, sino el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Si le damos el señorío a Jesús, la soberanía irrestricta al Rey, ese respeto a las autoridades, ¿qué está sucediendo hoy? Estas son las tres instancias que articulan la percepción de la autoridad del hombre: Dios, la sociedad y el Estado. Cuando Dios, por supuesto, manda, establece mandamientos, el quebranto de sus mandamientos lo llamamos pecado, al que quebranta el pecado lo llamamos pecador. En las sociedades vemos que las sociedades por consensos norman, el que no cumple las normas está desajustado, el Estado legisla, construye leyes, el que rompe las leyes lo llamamos delincuente. Y por supuesto, el Estado, la sociedad y Dios son tres instancias de autoridad a las que nosotros debemos respeto. Pero como decíamos temprano, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si la iglesia no habla y no comparte estos valores, ¿quién terminará prevaleciendo con sus valores en términos legislativos y en términos normativos? Cuando nosotros no decimos que darle un trato ignominioso. ¿Saben lo que una vez se le ocurrió a la pastoral luterana alemana del primer tercio del siglo XX? Hitler es la bendición más grande que ha parido esta tierra. Este fue el hombre que Dios nos envió para bendecir a Alemania. Y no importa que mate judíos, mientras traiga prosperidad material, este es el hombre que Dios nos mandó. Entonces la iglesia guardó silencio y el Estado empezó a construir leyes genocidas. Los pastores bendijeron la orientación del Estado y hoy son cómplices de un genocidio vergonzoso. De alguna manera, si los valores de nuestra fe no los predicamos y terminamos dentro de esta batalla que estamos librando, porque déjenme decirles, mis queridos hermanos, ya no es un tema de que nos metamos en política, es que la política ya está afectando a nuestros púlpitos. Si las leyes de identidad de género se establecen como norma social del Estado, es cuestión de tiempo para que lo que nosotros estamos diciendo acá nos convierta en delincuentes dentro de muy poco
que ustedes y yo podamos ser objeto de persecución y de judicialización. Pues una vez más concluimos con estas palabras. Tenemos una agenda de proclamación, tenemos que ser verticales en esa proclamación. Esperamos que el Rey de Gloria venga y nos venga a dar un horizonte de redención integral, porque el que ha de venir vendrá y no tardará, hermano. La iglesia tiene que recordar el retorno, que su auténtico Salvador es la auténtica respuesta integral al quebranto del hombre. Pero mientras Él viene, que lo consiga usted proclamando la verdad a tiempo y fuera de tiempo, enseñando en las diversas dimensiones, enseñando de que la proclamación honesta puede afectar la educación, puede afectar incluso el trato de los hombres para con otros hombres. Que un púlpito se levante y diga: chico, no trates indecorosamente a la mujer, trata decorosamente a tu trabajador, porque es tu trabajador. Tú no puedes decir las cosas de Dios en la iglesia y las cosas del trabajo en el trabajo. No mezclemos a Dios con el trabajo. Y en el trabajo, en la iglesia, tú levantas las manos y adoras a Dios, y en el trabajo maltratas a tu obrero y lo tratas de manera ignominiosa y no le das el salario debido y lo explotas. Mi querido hermano, esa es una forma de ser pentecostal sin Pentecostés. Esa es una forma de ser un bautista sin un bautismo del Espíritu. Esa es otra forma de ser un protestante sin una auténtica reforma. Mientras esto sucede, que el Señor avive su obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos Él la haga conocer. Seamos sal y luz de las naciones, porque la sal, cuando no sala, no es que se va a quedar en el salero, será arrojada para ser hollada. Y eso es lo que espera a la iglesia que no se compromete con esa militancia. Que Dios me les bendiga, que Dios les guarde y que Dios nos dé luz para ser luz de las naciones. El tiempo avanza, qué bien, qué lindo. ¿Cuánto tenemos que aprender y cuánto tenemos que estudiar? Estoy escuchando al pastor y la referencia, y nos recomendó como 7, 8 libros para leer, ¿sí? Y las referencias históricas, y de verdad hablar del siglo XVIII es mucho, ¿verdad? Y hablar de este tiempo y la relación que hay. Qué interesante está todo esto. Esto nos invita y nos desafía a leer, a investigar, a tener base. De verdad que Dios nos está diciendo cosas bien interesantes y bien lindas. Teníamos que escucharlo. Pero vamos a escuchar, hablando de tener que escuchar y que debemos escuchar. Invitamos al pastor José Reyes Polanco, pastor de la iglesia La Cruz, un médico en las manos del Señor. Adelante. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Yo realmente estoy contento, estoy feliz, sobre todo por la invitación de estar acá y por poder escuchar a dos hermanos. Lo dije ayer, que realmente siempre es un banquete. Créanme que escuchar a Jorge es un banquete. O sea, para mí siempre ha sido, desde hace mucho tiempo. Al pastor Chirinos, de hecho no lo conocía, y realmente lo conocía de referencia cuando estuvimos, que me hablaron en Filadelfia de él, que ha estado allá. Entonces no, oye, realmente excelente. Y cuán bueno es, y el que nosotros como hermanos, como hijos de Dios, y sobre todas las cosas, que tenemos una responsabilidad enorme como pastores, podamos entender todo esto. Mis amados hermanos, fíjense que si ustedes hacen una síntesis
tanto lo que ha dicho el pastor Chirino, lo que ha dicho Jorge, incluso lo que yo voy a decir. Hay algo que es fundamental, hay un planteamiento que es: el evangelio es pristino, el evangelio es puro. Y ese evangelio, bien entendido, bien vivido, bien proclamado, realmente transforma, realmente edifica y realmente hace un avivamiento extraordinario. Yo quiero seguir haciendo esa pregunta. Fíjense que Jorge la respondió, pero yo quiero señalar unos aspectos en relación a esa pregunta. El evangelio en Venezuela ha crecido. El evangelio en Guatemala ha crecido. Pero el evangelio, la respuesta y la pregunta o la afirmación que dijeron aquellos allá en Hechos, eso que trastornan el mundo, han llegado acá. Que trastornan, que cambian. ¿Qué ha pasado? Y fíjense que yo quiero, junto con ustedes, saber cuál es la levadura que realmente está en nuestras iglesias. Y de repente ustedes me dicen, ajá, ¿qué significa eso? Y por eso yo quiero que ustedes abran conmigo su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 13 del libro de Mateo. Y fíjense lo que dice el libro de Mateo, capítulo 13, en el versículo 33. Libro de Mateo, capítulo 13, versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Lucas también habla de esta levadura. Y fíjense que algo es importante, ayer lo decía, hoy también se ha dicho una y otra vez, nosotros debemos conocer la historia. Hegel decía, la historia nos enseña que el hombre no aprende nada de la historia. De allí la importancia del libro de Hechos, ese itinerario de la iglesia. Una iglesia que yo quiero que ustedes mediten un momento de cómo creció, cómo leudó la masa. Y fíjense que la parábola de Jesús habla sobre la levadura que leuda toda la masa. Pablo habla en Gálatas sobre una levadura. Igualmente habla sobre una levadura Pablo en Corintios. Pero fíjense algo que es importante que nosotros debemos reconocer. Cuando Jesucristo habla sobre el reino de los cielos, es como una mujer que tomó una gran cantidad de harina, 3 medidas, una gran cantidad de harina, y puso un poquito de levadura y leudó toda la masa. La iglesia entendió y los apóstoles entendieron eso. ¿Cómo lo entendieron? Fíjese, la iglesia del primer siglo, una iglesia que era minoría, usted recuerda, 12 apóstoles y una serie de discípulos que estaban allá, que estaban con ellos, porque además de los 12 habían una serie de discípulos que andaban con Jesús. Pero en Pentecostés, usted recuerda lo que pasó, ¿sí lo recuerda? En Pentecostés viene el Espíritu Santo. Ok, y Pedro hace una predicación. ¿Cuántas personas se convirtieron? ¿Cuántas personas se convirtieron? 3,000 personas en un momento. Pero lo grande no fue que se convirtieron.
Lo grande no fue simplemente que pasaron adelante. Yo acepto a Jesucristo. Eso no es lo grande. Y aquí quiero señalar de cuál es la respuesta que nosotros tenemos que dar. Y cómo leudar la masa. ¿Cómo leudar la masa? Leudar la masa es proclamar el reino, pero sobre todas las cosas, vivir el reino. Vivir el reino. Y vivir el reino, ¿qué quiere decir? Quiere decir que yo voy a vivir bajo los preceptos. ¿Cómo se logra esto? Usted recuerda el mandamiento de Jesús. Id y haced. ¿Haced qué? Discípulos. ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Es alguien que se forma. ¿Cuántos años tuvo Jesús con sus discípulos? Le habló, le enseñó, prácticamente los capacitó. Hoy como pastores nosotros tenemos una responsabilidad. Proclamar el evangelio. Sí, debemos proclamar el evangelio. Pero como pastores hay que vivir el evangelio. Y vivir el evangelio lleva implícito que yo voy a enseñar lo que hicieron los apóstoles. Enseñaron a una serie de discípulos. Enseñaron a una serie de personas. Por eso decían, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y fíjese esto, esa levadura que leudó. La iglesia, el centro era Jerusalén. Y fíjese algo que ocurre. Y lo narra el libro de Hechos. La iglesia, su epicentro cambia de Jerusalén a Antioquía. Cambió de epicentro. ¿Y sabe cómo creció la iglesia en Antioquía? No había ido ninguno de los apóstoles. Ninguno de los apóstoles. Hubo una dispersión. La primera gran estímulo para que la iglesia se expandiera. Una persecución en Jerusalén. Y esa persecución en Jerusalén hizo algo. Los discípulos fueron dispersados, menos los apóstoles, menos los apóstoles. Y unos que iban a Cirene llegaron a Antioquía y comenzaron a proclamar. Y usted recuerda dónde se llamó cristianos por primera vez. En Antioquía. ¿Qué quiero decir con esto? Una levadura que fue leudando la masa. Una levadura que fue enseñando, que fue prácticamente dando todas las herramientas bajo la doctrina. Ayer hablaba sobre el centro que es Cristo Jesús, las enseñanzas de Cristo Jesús, el único camino, el único mediador, el único forma de ser salvo que es a través de Jesucristo. Pero sabe, los discípulos que fueron perseguidos, que en esa época ser cristiano implicaba un problema que era, oye, que simplemente yo voy a sufrir persecución de los judíos, voy a sufrir persecución política por causa de los romanos, voy a sufrir toda una serie de cosas, mis amados hermanos. Y fíjense en esto, esa levadura en Antioquía hizo algo. Si nosotros no capacitamos, óiganme bien, si nosotros no discipulamos a los miembros de la iglesia, vamos a tener no una iglesia, sino un cine. Un cine. Y perdónenme que sea un poco sincero. Tremendo espectáculo, tremenda película, y termina, y ¿qué hace? Todo el mundo se va. No hay la comunión, no hay la coinonía, no hay. Hermano, la iglesia de Jesucristo es el cuerpo de Jesucristo. Y es que la multiforme gracia de Dios fluye
Y cuando fluye la multiforme gracia de Dios, es que nosotros hemos formado a personas que han crecido, que están preparados, que forman y que hay un avivamiento en su corazón, porque el reino de los cielos comienza ahí con esa transformación. Aquella persona que era corrupta, aquella persona que es impía, aquella persona que es adúltero, aquella persona que es un ladrón, aquella persona que es un saqueo, cuando tiene un encuentro con Jesucristo no sigue siendo igual. ¿Y qué hace? Un saqueo viene y dice: si yo he robado a alguien, voy a dar el dinero de restitución, voy a dar mucho más que eso. Eso es un verdadero conversión, una transformación. Esa predicación, esa proclamación modificó Occidente. Fíjense lo que llamamos en el antiguo, en épocas de la iglesia primitiva, había infanticidio, había esclavitud, pero los cristianos se comenzaron a convertir como en una enzima que aceleraban el proceso de transformación, de cambio, basado en las escrituras. Basado en las escrituras, basado en lo que señalamos que es una cosmovisión cristiana, una cosmovisión bíblica. Usted sabe quién fue el que oró por Pablo. Y no fue ninguno de los apóstoles. Fue un discípulo oró por él porque había sido formado. Usted está entendiendo de qué manera nosotros podemos realmente poder transformar. Es a través de que esa levadura leude toda la masa. La proclamación del reino, el servicio del reino, la comunión del reino, basado en las sagradas escrituras, no en el reino que están hablando, el kingdom now, el reino ahora, no en eso, no. El reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos entre vosotros está, y el que ha de venir vendrá y pondrá su pie en esta tierra y la tierra será transformada. Por eso que cuando alguien me habla sobre el kingdom now, el reino hoy, hay un problema que Isaías dice: el león yacerá ¿con qué? Con el cordero, y el niño jugará con el aspi. Hay un problema cuando hablan eso los del kingdom now, porque eso no se está dando. Porque se ha de dar cuando el Rey de Reyes, el Señor de Señores, implante su reino en esta tierra. Pero en el mientras tanto nosotros debemos leudar toda la masa. Jesucristo hizo esa aseveración, pero hay otra aseveración que hace Jesucristo. Y aquí sí es importante, mis amados hermanos, fíjense algo. Jorge esbozó cómo la cultura occidental fue marcada por la cosmovisión bíblica. Incluso, y no lo voy a repetir, mire, dio forma al pensamiento de Occidente. O sea, cuando se formaron naciones, hablo la transformación en ese surgimiento que hubo en Estados Unidos, la transformación que hubo en Gran Bretaña, en Inglaterra, cuando Wesley le dice a aquel lord que pertenecía a la Cámara de Lores: mira, Dios te ha puesto ahí para que tú logres que termine la esclavitud y la venta de esclavos por el Reino Unido. Y pasaron 30 años. Y un creyente que estuvo ahí pudo transformarlo. Amados hermanos,
Eso es cuando nosotros vivimos el evangelio. Ahora hay un problema. Fíjense lo que dijo Jesús: guardaos de la levadura de los fariseos y de los de Herodes. Muchas veces, ¿por qué la iglesia no ha sido un poder transformador? Porque la levadura del reino ha sido leudado por la levadura de los fariseos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Y quiero que nos detengamos un momento en eso, porque el libro de Mateo señala la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Decía que la levadura del reino, cuando se vive el reino, se disipula el reino, y asume todo compromiso, realmente produce transformación de vida, transformación de familias, transformación de naciones. Pero la levadura del reino, ¿por qué le dijo Jesús a los discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos? Ustedes saben quiénes eran los fariseos, eso lo sabemos. Doctos de la ley, conocedores de la ley, lo podían repetir. Y Jesús en otra parte le dice: miren, a veces hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. ¿Sabe qué tenemos que cuidarnos? De la doble vida, del divorcio, de lo que somos y de lo que predicamos. Y ha habido un problema en la iglesia hoy. Hay un problema y hoy tenemos que denunciarnos. Cristianos que son cristianos en la iglesia, pero en las pulgas son ladrones. Cristianos que son cristianos hoy, pero mañana son bachaqueros. Eso es la levadura de los fariseos. Una doctrina que simplemente sepulcro han creado, porque su corazón no ha sido transformado. Hoy tenemos que proclamar que hay que vivir la vida cristiana en la iglesia, en la escuela, en la universidad, en el hospital, en las pulgas. Hay que vivir el evangelio, hay que vivirlo. Guardaos de la levadura de los fariseos, porque los fariseos se pueden conocer toda la ley, pueden proclamar, pero son tan legalistas que no conocen el amor y la misericordia. Usted recuerda el pasaje que dice: con amor y verdad se corrige el pecado. La verdad confronta, el amor corrige y disciplina inclusive. Pero muchas veces somos tan legalistas que no es repetir el Salmo 119, toda la cadena de Efesios, Colosenses, Gálatas, si nosotros no enseñamos a la iglesia a vivir el evangelio. Eso fue lo que transformó. Usted sabe que cuando llegaron a Antioquía, y en Antioquía comenzó a crecer, los apóstoles decidieron enviar a dos. Enviaron a Bernabé primero, y Bernabé agarró a Pablo y se fue con Pablo para allá, y comenzaron a formar, comenzaron a instruir. La primera misión para responder a todos estos movimientos es una visión donde la iglesia crea discípulos, crea hombres de Dios, mujeres de Dios que conocen la doctrina de Dios, pero que viven la doctrina de Dios. Eso hay que formarlo, eso hay que instruirlo, eso hay que vivirlo. Cuando uno ve cómo transformó Antioquía, cuando uno ve, y uno dice, no, porque eso sí es un problema. Cuando alguien dice, mira, son los líderes los que hacen los grandes cambios. No,
El Nuevo Testamento y el libro de Hechos demuestra que el evangelio se expandió. Por supuesto, los discípulos, los apóstoles enseñaron, pero fue un crecimiento exponencial porque cada persona vivía el evangelio. Y eso es lo que dio pie. Vuelvo a hablar sobre el avivamiento wesleyano. ¿Sabe lo que hizo Wesley? Basado en este principio, él comenzó y creó, no habían grandes estructuras, grupos con un método donde se llamaban, donde se supervisaban, donde él tenía que predicar y a veces en un día tenía 4 o 5 mensajes y recorría toda Gran Bretaña. Y fíjese que tomó todas las esferas. Fue una levadura que comenzó a leudar toda la masa. Basado en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Basado en una vivencia. Y se llamaban a los líderes. Mira, oye, yo tengo este problema. O sea, crearon toda una forma. O sea, no vivir una doble vida. No vivir una esquizofrenia espiritual. Pastores, amados pastores, hoy Venezuela, Latinoamérica, el mundo está en una de las peores crisis. ¿Y sabe cuál es la crisis? Por supuesto, una crisis espiritual, una crisis de pecado, pero le voy a decir algo. Hoy se han levantado todas las armas para destruir los valores cristianos, para destruir lo que somos. Nietzsche decía, hay que destruir esa moral de débiles que es la moral de los cristianos, esa moral de misericordia, eso. Oye, y usted ve que inclusive el mundo LGTB, el problema de la ideología de género es destruir todos los valores. Pero ¿cómo? Y ellos hicieron un efecto de levadura y la iglesia no lo supo. Es un efecto de levadura, un trabajo lento, progresivo, pero continuo, poco a poco, paso a paso, progresivamente. Y llegaron a infiltrarse en todo. Lo mismo que hizo la iglesia como levadura del reino. Se infiltró en todos los espacios. Transformó a un imperio, transformó el imperio romano, lo transformó por medio de la palabra de Dios. Pero con la levadura del reino, no con la levadura de los fariseos. Y esa levadura de los fariseos hace tanto daño que fíjese lo que hace la levadura de los fariseos. Crea y enceguece. Yo estoy bien. Usted recuerda aquel que llega y se pone en el templo: Padre, gracias, porque yo no soy como los demás. Yo hago esto y no como este. Crea un orgullo espiritual. Y la iglesia ha caído en un orgullo espiritual. Yo soy el Hijo de Dios y eso es grande, es el mayor título. No hay título de médico, abogado, doctor, el mayor príncipe. No, el mayor título es: soy un hijo de Dios. Es el mayor título: soy un hijo de Dios. Vivo como un hijo de Dios, predico como un hijo de Dios, comparto como un hijo de Dios. Pero un hijo de Dios aprende lo que dijo Jesús: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero la levadura de los fariseos me hace soberbio, me hace grande. Y la levadura de los fariseos ha carcomido la iglesia. Ha carcomido la iglesia.
Y ya no son los enemigos externos, son los enemigos internos. Es esa levadura que hay. Y una segunda levadura que habla el Señor Jesucristo es la levadura de Herodes. Esa levadura de esa alianza política, ese poder que simplemente, mira lo que hablaba, que realmente en todo el periodo medieval, o sea, se perdió la visión de lo que era. La levadura fue leudada. Y fíjese lo que hace Dios. Por eso es necesario decir lo que ayer decía Jorge: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque cuando la levadura se mete en la iglesia, siempre hay un remanente, y mientras ese remanente está, el Señor levantará a su pueblo, levantará su obra y mostrará con poder. Siempre hay un remanente. Que de repente fueron los reformadores, que de repente fueron, siempre hay un remanente. Y aquí hay un remanente del cuerpo de Cristo. Aquí hay un remanente que asume que la levadura del reino debe transformar, debe edificar. ¿Sabe que la iglesia asumió también un liderazgo que hemos descuidado? Hablaba sobre el discipulado. Ese discipulado que señala el Señor que nosotros debemos hacer. Id y haced discípulos a todas las naciones. Usted sabe que muchas veces descuidamos a nuestros niños, descuidamos la infancia, descuidamos. ¿Sabe? Si algo me llama la atención, porque es que en la Biblia está lo que es la importancia de la educación a los niños, de la formación a los niños. Y ayer lo decía, el hecho de que 3 adolescentes, 3 jóvenes en un medio de una sociedad corrompida, corrupta, se mantuvieron firmes, fue porque ellos fueron formados bajo la cosmovisión judía, bajo la cosmovisión de la Torá, bajo la cosmovisión del Antiguo Testamento, de que solo Dios es grande. Y que a pesar de que el templo fue destruido, Dios levantará y restaurará. Unos niños, unos adolescentes. Faraón hizo algo. Faraón le hizo una propuesta a Moisés. ¿Quiénes van a ir? Bueno, vamos a ir yo, los niños. No. Mira el mal. Tú estás loco, muchacho, estás loco. Tú vas a ir con tu familia, con los niños. No. Ve que aquí está la muerte de ustedes al desierto. ¿Sabe lo que le dijo Moisés? No. Es que los niños vendrán conmigo. Los niños van a ofrecer sacrificio al Dios Todopoderoso. Ofrecer sacrificio es que ellos van a aprender, que ellos van a adorar. ¿Y sabe lo que hacían ellos? Cuando hacían ayuno, ayunaba hasta el niño. En Josafat usted lo ve. Reunió hasta los animales, lo pusieron a ayunar. Hey, algo integral. La iglesia tiene que ser integral. La visión de la levadura del reino toca todas las áreas. Es vivir. Guardémonos de la levadura de los fariseos. Guardémonos de la levadura de Herodes. Y fíjese que hay una levadura más que señala el apóstol Pablo. Pablo le dice a los Gálatas: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y le dice: vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó? ¿Quién hizo eso? Y me llama la atención es que esa misma palabra se le escribe a la iglesia de los Corintios. Una iglesia que es necesario estudiar, la iglesia de los Corintios. Sucede
que así como hay el espíritu de religiosidad, ese espíritu de una visión dicotómica de la vida, una vida aquí, una vida allá, y no vivir, hay una visión también que es muy liberal. Fíjese lo que dice Pablo. Hay un tipo que un adúltero, fornicario, y que la iglesia guarda silencio. La iglesia guarda silencio. El hombre está viviendo con la esposa de su papá. Y la iglesia simplemente lo ve como normal. Normal. ¿Y sabe lo que le dice Pablo? No es buena vuestra jactancia, no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y hoy hay una levadura que está carcomiendo la visión de la iglesia. Y es una doctrina donde, oye, ya no hay una verdad. Lo señalaban ellos, ya no hay una verdad. No, sí hay una verdad, y la verdad se llama Jesucristo. La verdad no es relativa, la verdad no es relativa. No, la verdad es Jesucristo. Y cuando tú crees que es contextual, que es situacional, que es depende, no, hermanos, es simplemente que va a surgir un espíritu de libertinaje, un espíritu donde permitimos hacer las cosas. Mis amados hermanos, decía que una cosa es la levadura del reino, y ayer lo señalaba. Hermanos, hay que enseñar a vivir las sagradas escrituras. Hay que enseñar lo que dice el apóstol Pablo cuando habla en Colosenses: y todo lo que hagáis, ¿qué es lo que dice? Todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios, y todo lo que hagáis sea para dar gloria a Él. Todo. Es decir, que cuando yo estoy dando clase es para la gloria de Dios. Es decir, que cuando yo estoy operando es para la gloria de Dios. Es decir, que cuando alguien está martillando o alguien está haciendo limpieza a un water closet, a un baño, es para la gloria de Dios. Y cuando nosotros vivimos eso, nosotros entonces estamos leudando la masa. ¿Cómo se puede hacer en una sociedad que está siendo leudada, la iglesia, por un libertinaje, unas enseñanzas fariseicas, unas enseñanzas de Herodes que se están moviendo? ¿Cómo podemos hacerlo? Primero, hay que confrontar en amor. Para confrontar en amor, primero, lo que decía, hay que hacer ¿qué? Discipular. En la iglesia hay que discipular. Hay que las personas puedan conocer la visión de lo que es ser cristiano, ser un hijo de Dios. Es vivirlo. Es simplemente comenzar a que cada uno en la iglesia, cuando usted visite a alguien, cuando usted lo vaya, cuando usted predique, cuando usted enseñe. Yo decía que el problema y citaba la pulga, porque es que, mis amados hermanos, fíjense algo que causó dolor. Un hermano tiene una mesa en el centro, y en esa mesa en el centro él vende, pero hay unas personas que roban y vienen y lo dejan en su negocio, o sea, en esa mesa, lo esconden ahí. Hermano, yo le estoy predicando a ellos para que ellos se vuelvan, se conviertan. Fíjese lo que es la levadura del libertinaje de allá.
yo no estoy haciendo nada malo. Yo no estoy robando. No, yo me estoy protegiendo. Simplemente porque me va a agredir a mí. Pastor, yo lo estoy haciendo bien. Hermano mío, déjame decirlo, que tú eres culpable y tú estás robando. Porque tú eres copartícipe y tú no puedes ser copartícipe de eso. Déjame decirte lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que tú debes vivir en santidad, que tú debes vivir en justicia. Y ese hombre comenzó a llorar. El que convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿quién es? El Espíritu Santo. Pero yo no puedo guardar silencio. Usted no puede guardar silencio. Usted no puede decirle amén, porque ese hombre está trayendo tremenda ofrenda. Tremenda ofrenda está dando. Ahí es que uno pudiese decir que no es el contexto. Esto es fuego extraño en el altar de Dios. O sea, está ofreciendo algo que no es puro. Mis amados hermanos, para ir cerrando, quiero decirle la responsabilidad que tenemos nosotros hoy. Se ha hablado sobre toda la serie de vientos doctrinales que hay. Se ha hablado sobre cómo eso incluso ha abarcado dentro de la iglesia. Pero yo quiero invitarle, animarle a ustedes a que nosotros estemos en la brecha. Y estar en la brecha es asumir riesgo, asumir compromiso, asumir responsabilidades, aunque nos cueste la vida. Lo hizo la iglesia del primer siglo, lo hicieron los reformadores. Si yo no lo hago, óyeme bien, si yo no lo hago, la historia seguirá y se va a cumplir lo que dijo Jesucristo. Si estos callaren, Dios va a levantar piedras para que tomen mi lugar. Para que tome mi lugar. Tú y yo hoy no podemos abandonar y no podemos renunciar. Tú y yo hoy tenemos que asumir un compromiso. Que la levadura del reino se extienda. Se extiende en mi casa. Se extiende en la iglesia. Se extiende en el lugar donde estamos. Se extienda. Y que podamos confrontar la levadura farisea. La levadura de los Herodes. La levadura del libertinaje. Confrontarla. Con amor, pero con firmeza. Como lo hizo Jesús. ¿Y sabe qué? El Señor estará con nosotros, nos sostendrá y nos ayudará y nunca fallará. Hermanos, el compromiso para nosotros es hoy. Y le voy a decir por qué es hoy. Es una cuestión lógica. El compromiso no es de Pablo, el apóstol Pablo. ¿Por qué? Pablo no está aquí. ¿Quiénes viven en el 2023? ¿Quiénes estamos en el 2023? Este es nuestro tiempo. ¿Y sabe por qué es nuestro tiempo? Porque Dios nos puso aquí hoy para predicar hoy, para proclamar hoy, para servir hoy y para glorificar su nombre hoy. Este es nuestro tiempo. Este es nuestro tiempo. Y este tiempo tenemos que asumirlo. Voy a invitar al pastor Adalberto, pero yo lo voy a invitar a que estemos de pie un momento y quisiera que oráramos. Vamos a estar de pie. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor. Tú nos conoces a cada uno de nosotros. Tú sabes nuestras luchas. Sabe nuestras debilidades, sabe nuestras fortalezas, pero tú eres Dios. A ti te ha placido, Señor, que en este tiempo estemos aquí.
Yo te pido, Señor, que tú seas nuestro refugio, nuestra fortaleza, y abre nuestros ojos para ver la dimensión del desafío y asumirla con valor. Llena a cada uno de tus hijos de tu poder, de tu gracia. Llénanos de ti, oh Dios, llénanos de ti. Y ayúdanos, Señor, a asumir el reto y el compromiso. Bendícenos, acompáñanos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Santo es el Señor. Pueden sentarse. Y vamos a leudar en el nombre del Señor a fuerza de constancia, de fidelidad. ¿Cuántos bendicen en el nombre del Señor? Le doy una buena noticia para algunos, no para todos, ¿verdad? Pero una buena noticia. Hay un microbús blanco, el del pastor Nelson Ledesma, blanco y rojo, una buseta. Él está en la parte de atrás. Y él va a salir de aquí, va a tomar la ruta hacia el kilómetro 4, acá cerca. Y si alguno de ustedes se va a pie hacia el 4 para tomar el carro por puesto y eso, se puede ir en esa buseta. Pero si usted va vía la Cañada, porque usted va hacia el Bajo, entonces usted puede aprovechar porque usted a lo mejor va para Luis Aparicio, Negro Primero, la primera entrada de las casitas populares, la Coromoto, Ciudad del Sol. Conozco la ruta, ¿no? Entonces usted se monta y va por allí y aprovecha el empujoncito. Amén. Entonces el hermano Nelson generosamente ha puesto la buseta a la disposición. Blanca y roja está allá y le puede llevar, ¿sí? La buena noticia. De varias que le quiero dar, de 3 o 4. La otra rápidamente, porque el tiempo se ha agotado. Nosotros hoy nos podemos encontrar a las 6, pueden sentarse, a las 6:30 de la tarde. Volvemos a encontrarnos acá. Anoche casi 100 personas se quedaron fuera. Entonces vamos a hacerlo arriba. Venga hoy, traiga todos los que pueda traer y el pastor Jorge Isea va a continuar. ¿Verdad que sí, Jorge? Él se va esta noche para su tierra, para allá para Falcón. Le va a decir su tierra es esta, Maracaibo. Está prestado allá. Entonces se va para Falcón, pero el carro lo va a esperar, el chofer lo va a esperar, porque el primero va a estar con nosotros. Amén. Entonces, ¿a cuánto les gustaría escuchar una vez más al pastor Jorge Isea? Él va a continuar. Entonces, traiga todos los que pueda, porque es el cierre. Estamos terminando la parte de conferencia pastoral en la mañana y el cierre para todo público, porque usted puede venir con sus líderes, con su congregación. Vamos a estar arriba, entonces la vamos a pasar bien. Es la segunda noticia. La tercera buena noticia, ¿qué les parece si levantamos una ofrenda y bendecimos este esfuerzo? ¿Sí? Vamos a permitir que nuestros hermanos nos ayuden a levantar una ofrenda. Y mientras están levantando esa ofrenda, ¿verdad?, para bendecir este esfuerzo, quiero hablarles de los grupos God. Y gracias, pastor, por hablarnos, ¿verdad, Polanco, por hablarnos de la levadura, porque ese trabajo de la levadura es lo que hemos hecho con los grupos God en Venezuela, en el estado Zulia, los grupos de oración pastoral. Los grupos de oración pastoral, para decirle rápidamente y usted pueda escucharlo, ¿verdad?, captarlo, somos un ministerio de oración que comenzamos hace 18 años, pero comenzamos ahí, poco a poco, como la levadura, leudando. Somos un movimiento de oración que comenzamos hace 18 años y nacimos como respuesta a una necesidad, y es crear un espacio para los pastores y un espacio para que los pastores pudieran una vez a la semana, miércoles a las 7:30, 1 hora, pudieran orar juntos, y que los pastores de una comunidad sepan que pueden ir a cierto lugar en su propia parroquia para orar junto con otros pastores 1 hora, ¿sí? Somos un equipo pastoral ocupados en la oración. Nuestro trabajamos desde los grupos God en pro de un movimiento de oración nacional, porque eso es lo que somos, lo estamos haciendo en el Zulia y lo estamos haciendo en toda Venezuela.
nuestro trabajo, trabajamos promoviendo, estableciendo y levantando la oración en cada parroquia de Venezuela. Como Ministerio Fundaclamor y como grupo de oración pastoral, eso es lo que hacemos, promover la oración entre pastores, pequeños grupos, orando, como decía antes, miércoles a las 7:30 de la mañana hasta las 8:30, y esto está abierto para su parroquia y su comunidad. Y si en su comunidad no hay un grupo de oración pastoral, usted se puede acercarse a mí y decirme: pastor, quiero comenzar esa iniciativa en su municipio, en su estado o aquí en la parroquia, hablando de su municipio Maracaibo, San Francisco. Lo siguiente, nuestro objetivo es, somos 4 objetivos: la oración, orar juntos; la amistad, amistarnos entre todos; darnos apoyo integral, porque hablamos de apoyarnos en cualquier necesidad, circunstancia y en cualquier momento. Y siempre nos hacemos una pregunta: ¿por qué apoyo? Porque ¿quién está velando por los pastores en este tiempo? ¿Quién cuida al pastor de una comunidad cuando tiene problemas, cuando tiene desafíos que él mismo no puede avanzar como quisiera, porque no tiene el talento humano, no tiene el recurso, digamos, material o los bienes para seguir adelante? ¿Quién realmente está velando por el pastor en momentos de salud o en momentos de crisis personal? Los grupos de oración pastoral se están estableciendo en toda Venezuela para que desde su liderazgo y desde ese pequeño grupo de oración de amigos puedan apoyarse en todo. Y saben, no tenemos tiempo para dar testimonios, pero es lo que estamos haciendo en esta ciudad, en esta comunidad. ¿Quién cuida al pastor en momentos difíciles? La realidad es que cada vez que pregunto eso en cada reunión, nadie me sabe responder. Estamos creando grupos de oración pastoral para que los pastores tengan un espacio para orar. Una vez a la semana estamos creando grupos de oración pastoral para que los pastores tengan amigos y para que los pastores puedan recibir el apoyo integral. Seguimos adelante. Si el pastor mejora, y esa es la razón por la cual nos esforzamos para que miércoles sigamos avanzando. Como decía el pastor, leudando. Como bandera, la oración, la amistad, el apoyo integral, el edificarnos juntos, ¿verdad? En la común fe, como lo estamos haciendo ahora. ¿Por qué lo hacemos? Porque si un pastor mejora, su familia mejora. Si un pastor mejora, su iglesia mejora. Si un pastor mejora, la comunidad mejora. Si un pastor mejora, todos mejoramos. ¿Cuántos vinieron hoy? ¿Cuántos vinieron ayer? ¿Verdad que estamos mejorando? Entonces la ciudad va a mejorar. Sí, les invito a que nos veamos hoy a las 6:30. Sigamos orando por los pastores. Sigamos uniéndonos en pequeños grupos de oración pastoral. Y acuérdense, nos vamos a ver en el Festival de la Familia. Inscríbase ahora para yo saber que cuento con usted. Inscríbase en el Instituto Teológico. Pero todos los que estamos aquí somos el cuerpo pastoral de esta ciudad y vamos a lograr grandes cosas para la gloria del Señor. Somos una gran, y el que está a tu lado es una piedra preciosa. Dios les continúe bendiciendo.